donde en el capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10 de la carta a los Hebreos, gloria al Señor. Capítulo 10 de Hebreos, los versículos 26 y 27. Gloria al Señor. Hebreos 10, 26 y 27. Dice allí la palabra de Dios: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Bien, mis amados hermanos, la última vez que estuvimos analizando este tema, considerábamos específicamente ese capítulo 10 de la carta a los Hebreos para hablar acerca, digamos que, para decir que estos versículos se refieren a el tema de la apostasía. Es un tema muy importante de la palabra de Dios que podamos estudiar, porque con respecto al tema de la apostasía, pues hay diferentes opiniones al respecto. Con respecto al tema de la apostasía, pues algunas personas, por ejemplo, piensan que un cristiano no puede apostatar, que un cristiano nunca va a apostatar, que un cristiano nunca va, un cristiano verdadero nunca va a apostatar, nunca va a abandonar la fe, por cuanto el cristiano pues no puede perder su salvación. Otros dicen que un verdadero cristiano puede alejarse de la fe y tal vez nunca regresar a la fe, pero que no va a perder su salvación, sino que sufrirá algunas otras consecuencias. Entonces, digamos que con respecto a esto hay diversas opiniones, pero por supuesto que lo que a nosotros nos compete es mirar lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios al respecto. Nosotros sabemos que, o mejor dicho, tenemos que definir la apostasía para que podamos entonces hablar acerca de ella y definirla bíblicamente. Pues lo que vemos en la palabra de Dios con respecto al tema de la apostasía es que cuando hablamos de apostasía nos referimos a el abandono y el rechazo consciente y deliberado de la fe. Cuando una persona, y digamos que para que una persona pueda apostatar, esa persona tiene que ser un creyente, ¿verdad? Tiene que ser un cristiano, porque una persona que no es cristiano, pues no puede apostatar. ¿De qué va a estar apostatando? Entonces, por ende, solamente puede apostatar el que es cristiano. Y apostatar se refiere a abandonar, a rechazar consciente y deliberadamente la fe. A eso es a lo que se refiere. Respecto a esto, mis hermanos, también algunos definen apostatar como, digamos, cortar la relación salvadora de uno con Cristo o apartarse de la unión vital con Él y de la verdadera fe en Cristo. Digamos que es algo complicado
el hecho de que una persona, un creyente, un hijo de Dios, alguien que ha experimentado la salvación, eh, apostate. Pero nosotros tenemos en la Biblia casos de personas que apostataron y que retornaron a la fe después de una disciplina que recibieron de parte de Dios y regresaron a la fe. Entonces, digamos, eh, la pregunta sería, estas personas que, digamos, abandonaron la fe y que luego regresaron a los caminos de Dios, estas personas regresaron a los caminos de Dios porque eran verdaderamente de Cristo o simplemente regresaron eh, y al regresar, pues, digamos, recuperaron su salvación. Entonces, eh, resulta a veces un poco complejo definir esto. Es decir, el Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando habló acerca de Pedro y habló acerca de que él iba a ser zarandeado como el trigo, el Señor dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Precisamente para eso, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que la apostasía tiene dos aspectos. El primero, que se llama comúnmente la apostasía teológica y que se refiere, digamos, cuando un cristiano rechaza eh, todas las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, digamos, las enseñanzas que hacen parte del conjunto de la fe cristiana, que hacen parte de lo que es el fundamento de la fe cristiana, digamos, cuando un cristiano rechaza esa enseñanza que una vez recibió, aceptó y hasta predicó, y entonces esa persona ahora rechaza esa enseñanza, ahora pisotea esa enseñanza que un día abrazó y predicó, pues entonces digamos que eso, por supuesto, es una forma de apostasía. Podemos decir que esa persona apostató. Es decir, cuando la persona, la fe, y estamos hablando del evangelio verdadero, estamos hablando de los fundamentos de la doctrina cristiana que están expresados en el Nuevo Testamento, cuando hay personas que, por ejemplo, han negado, digamos, por ejemplo, hemos tenido casos, hemos visto casos de personas cristianas que creyeron en el Evangelio, que caminaron en el Evangelio por algún tiempo, pero, por ejemplo, luego regresaron al catolicismo una vez más, a la veneración de los ídolos y a la adoración de María, por ejemplo. Eso se llama apostasía. Conozco el caso de dos eh, hombres que fueron hermanos precisamente. Ellos fueron pastores de la obra hace muchísimo tiempo. Les estoy hablando de 30 años, más de 30 años atrás. Eh, fueron pastores y que de un momento a otro resultaron con que ahora se volvieron testigos de Jehová. Entonces, hasta el día de hoy ellos están predicando esa herejía. Entonces, eso también podemos decir, esto es una apostasía. Es decir, cuando las personas repudian la fe genuina en la cual creyeron en algún tiempo y simplemente se apartan. Ahora, ¿por qué una persona que ha conocido la palabra, eh, por qué una persona que ha conocido la palabra de Dios puede apartarse de esa forma? ¿Cómo alguien que ha conocido la verdad puede llegar a apostatar de esa manera, a terminar de esa forma que resulta para nosotros inexplicable muchas veces? Pues la Biblia dice claramente en la primera carta a Timoteo,
en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Saben, mis hermanos, que una de las razones más fuertes que conducen a la apostasía es esto que dice escuchando a? Quiere decir que que nosotros como cristianos no debemos darle ni prestar nuestro oído a todo lo que se dice. Y esto es algo muy delicado, mis hermanos, porque vivimos en una era donde es tan fácil acceder, por ejemplo, a YouTube y escuchar enseñanzas de personas que realmente, digamos, su propósito es apartar a los creyentes de la verdadera fe en Cristo, personas con doctrinas completamente distorsionadas de la palabra de Dios. Y el asunto es que usted sabe que hay otra porción de la palabra donde dice que teniendo comezón de oír, se juntarán maestros conforme a sus concupiscencias. A veces hay personas en la iglesia que empieza a surgir en ellos una inquietud, un inconformismo por lo que dice la palabra de Dios, un afán de pronto de ser maestros, un afán de ser diferentes, y entonces empiezan a hurgar en, eh, en, en, en la internet, por ejemplo, y empiezan, es decir, cuando como dice la Biblia, personas que no se conforman a las sanas palabras de la doctrina de Cristo, empiezan a buscar enseñanzas allí y allá, sin importar quién es el maestro que enseña determinada cosa. Y entonces, ¿qué ocurre? Dice la Biblia que muchos terminarán apostatando de la fe. ¿Por qué? Porque han estado escuchando, dice, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso hay mucha gente que termina equivocada y he conocido personas que terminan en nada, hermano, terminan descarriados porque ellos le prestan su oído a todo el mundo y a cuanta enseñanza sale, ellos le están prestando enseñanza, oído a cuanta enseñanza sale. Estas personas terminan tan confundidas a veces que realmente no terminan en nada, terminan descarriados, se apodera de ellos un espíritu de incredulidad, llegan a sentirse que saben más que todo el mundo y a sentir, digamos, una seguridad carnal de sí mismos, que no importa lo que ellos hagan y cómo vivan, que de todas maneras van a ir al cielo. Eso, por supuesto, yo digo una cosa, hermano, cuando una persona utiliza la misma Biblia para descarriarse o para vivir en el pecado, pues es obvio que esta persona se ha desviado de la verdad, se ha envanecido y está, por supuesto, a las puertas de la perdición, de la condenación, porque esta persona se ha envanecido, porque el conocimiento verdadero de la palabra de Dios no nos lleva al desenfreno, no que todo lo contrario. Se supone que cuanto más cerca de Dios nosotros estamos, más respetuosos de su palabra, más temerosos de Dios y más conscientes de su presencia en cada una de nuestras vidas. Por esa razón, mis hermanos, la apostasía tiene ese aspecto, pero también tiene otro aspecto. Parte de la apostasía teológica está, digamos, la apostasía moral. Es decir, que el creyente deja de permanecer en Cristo y entonces se convierte en esclavo del pecado y de la inmoralidad. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, la segunda Timoteo capítulo 4, en los versículos 3 y 4, dice,
2 Timoteo 4, 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo creo que nosotros estamos viviendo ese tiempo, hermano. Cuando hay personas que simplemente, digamos, no les basta la sana doctrina, no les basta la sana doctrina. Y siempre están, digamos, tratando, como decía, de escuchar allí, de escarbar allí, de hurgar en el otro lado, y son las personas que terminan confundidas y terminan mal. No sufrirán la sana doctrina. Ahora, mis hermanos, con respecto a esto, yo hago un paréntesis, porque quiero decir que hay personas que, digamos, rechazan la sana doctrina, eh, realmente no creen en la sana doctrina. Sin embargo, ellos deciden permanecer en la iglesia. Entonces yo digo, si una persona no está de acuerdo con la sana doctrina, entonces, ¿qué se queda haciendo en la iglesia? Pues realmente lo que ocurre es que muchas personas les gusta permanecer para contender, para hacer tropezar a otros, para hacerle creer a otros que saben mucho, que conocen mucho de la palabra de Dios, que tienen una revelación especial de la escritura o quién sabe qué, mi hermano. Dice la palabra. Es que resulta contradictorio que hay personas que crean una cosa diferente, pero sin embargo permanecen en una iglesia que es diferente a lo que ellos creen. Es lo que uno no puede entender. ¿Por qué permanecer? Pues para contender, es que muchos lo hacen. Dice la Biblia, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es lo que dice la palabra de Dios. Se volverán a las fábulas. Una fábula es un hecho fantástico que simplemente es producto de la imaginación de alguien y que no hace parte de la realidad, sino sencillamente de la imaginación de alguien. Y sabe, mi hermano, que en estos días yo estaba pensando en algo y quiero aprovechar que estoy frente a la mayoría de la iglesia o a gran parte de la iglesia para decirles algo, hermano. A veces hay como una inquietud y mire, por ejemplo, en estos días estaba mirando algo que estaba circulando y que ha estado circulando en la internet. Escuchaba el audio de un pastor como mexicano, creo que es él, el cual hablaba acerca de que él no se iba a someter a lo que el gobierno pretendía exigirle, porque pues por ahí seguramente venía lo del anticristo para dominar la iglesia y que entonces él no se iba a someter a lo que el gobierno decía, en fin. Ahora, algo me llamó la atención de este audio, mi hermano, y es simplemente que esta persona jamás dijo qué era lo que el gobierno pretendía, o sea, con qué pretendía someter a la iglesia. Simplemente que no me voy a someter, que no. Yo dije, pero ¿por qué no dice qué es? ¿Por qué no habla claro? Y a veces hay personas que no analizan, hermano, y entonces cogen todos estos grupos de WhatsApp para mandar cuanto audio le llega, hermano. Empezando esta cuarentena, por allá salió el mensaje de un muchacho hasta de apariencia un poco rara, que decía que Dios le había revelado que debía celebrar el culto de Santa Cena, creo, que a través, pues como no se puede en el templo, a través de la internet, que cada quien preparara su juguito de uva en la casa, hiciera su pedacito de pan en su propia casa y que todos los que participaran de eso, que tomaran el juguito y comieran el pedacito de pan,
el coronavirus no les iba a tocar, no se iban a infectar de coronavirus. Hermano, hay, hay, digamos, cada cosa. Y el asunto es que este audio llegó a esparcirse y personas preguntando, pastor, ¿esto sí será cierto? Pues hermano, yo le digo una cosa, yo creo que nosotros debemos tener, y algo que de pronto se nota con todo esto, es la falta de conocimiento de la palabra de Dios, la falta de escudriñar la escritura, mi amado hermano, y de estar uno fundamentado en la palabra de Dios. Hermanos amados, eso no tiene ningún fundamento en la escritura. Siempre cuando se trata de la cena del Señor, se refería a una reunión. La iglesia se reunía. Era un acto de comunión. Entonces, realmente no hay ningún sentido en cuanto a esto. El hecho de que en este tiempo de cuarentena nosotros no hayamos podido participar de la cena del Señor no significa que si Cristo viene, entonces no vamos al cielo porque no pudimos participar de la cena del Señor. Es que lo que a nosotros nos hace salvos e hijos de Dios no es participar de la cena del Señor, sino que nosotros participamos de la cena del Señor porque somos salvos, porque somos hijos de Dios. Nuestra salvación no está supeditada a eso, hermano. Ahora, con esto no quiero desvirtuar la cena del Señor. Con esto no quiero decir que entonces nosotros vamos a tomar la cena del Señor como algo sin importancia. No me refiero a eso, sino al hecho de que nosotros no podemos, eh, digamos, someter nuestra salvación a cosas externas a nosotros. No, o sea, eso no puede ser, hermanos. Entonces, la cuestión es que hay a veces una pobre comprensión de lo que dice la palabra de Dios, algo que realmente no tiene ningún fundamento. Utilizar la cena del Señor como una especie de amuleto, hermano, no tiene ningún sentido en la palabra del Señor. Que si te tomas esto, se acuerdan de lo del pelo en la Biblia también, y cristianos cayendo hasta en esa cuestión, hermano, de ir a hervir el pelo y a tomarse el agua de pelo hervida. Entonces, hermanos míos, necesitamos realmente fundamentarnos en la palabra. A veces el fundamento espiritual de algunas personas reside más en sentimientos que en la palabra de Dios. O sea, en qué, si la salvación se fundamenta en cómo me siento, entonces usted sabe lo cambiantes que son nuestros sentimientos. Esto no se trata de sentimientos, hermano querido. Esto se trata de lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice la Biblia? Tendrá vida eterna. La Biblia dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, el enemigo juega con aquellos cristianos que fundamentan su fe en sus sentimientos, en lo que ellos sienten y no en la palabra de Dios. Nuestra seguridad no viene de nosotros, viene de lo que Dios dijo, hermano. Y lo que Dios dijo tiene que ser verdad. No solamente tiene que ser verdad, sino que es verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, la apostasía tiene esos dos aspectos. La parte de la enseñanza de la doctrina y la parte moral. Y en la Biblia hemos visto casos, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, dice la palabra de Dios. En el versículo 18, capítulo 1 de primera Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, dice la palabra de Dios, hablando precisamente de algunas personas que estuvieron con Pablo, pero que lamentablemente se apartaron. Dice también, digamos, como el caso de Demas, en 2 Timoteo 4:10, donde dice Pablo, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Dice, por ejemplo, de Alejandro el calderero, dice, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. En fin, mis hermanos, si hablamos, por ejemplo, de la apostasía que tiene que ver con el pecado, yo pienso que uno de los pasajes más claros de la Biblia es Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el cieno, dice la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos esos dos aspectos de la apostasía en la palabra de Dios. Uno que tiene que ver con la doctrina, apartarse de la doctrina, y otro que tiene que ver con la conducta moral. Es decir, una persona que por supuesto es cristiano, y obviamente se supone que el cristiano demuestra su condición de hijo de Dios por la vida piadosa que vive, por la manera justa como se conduce, pero resulta que, por ejemplo, tenemos en la Biblia el ejemplo que vemos, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 5. Este caso ya lo hemos mencionado, usted lo conoce, y es el caso que sucedió en la iglesia de Corinto, dentro de la iglesia, hermano. Una relación que se dio entre una mujer y el hijo de su marido. Es decir, un muchacho que tiene una relación con su propia madrastra. Dice la palabra de Dios que en el capítulo 5, en el versículo 1, dice el apóstol Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y nosotros ya vimos que esto se refiere al hecho de que el ser entregado a Satanás se refería a ser expulsado de la comunión de la iglesia. Es decir, ser entregado a Satanás significaba ponerlo en la esfera donde Satanás domina y controla todo, que es el mundo. Usted sabe que a él se le llama el príncipe de este mundo. Entonces,
al expulsarse de la iglesia, se ponía precisamente en la esfera del mundo donde Satanás gobierna y quedaba expuesto este creyente. Pero, por supuesto, estamos hablando de una medida drástica, de una medida apostólica. Es decir, que Pablo, con toda y su sabiduría que tenía de parte de Dios, tuvo que implementarla. Por lo que nosotros vemos, eso que se menciona en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, pues siempre se ha dicho que, digamos, lo que se menciona en Segunda Corintios, que es el caso de este mismo hombre, según vemos en la palabra de Dios, pues este hombre fue eh, vuelto a la comunión de la iglesia una vez más. Fue restaurado a la comunión de la iglesia, que fue perdonado por el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 2, versículo 5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, 2 Corintios 2:5, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones, dice el apóstol Pablo en esta ocasión. Entonces, mis hermanos, vemos que esta persona apostató, cometiendo esa inmoralidad que hizo que el apóstol lo expulsara de la comunión de la iglesia, pero la experiencia le sirvió porque el hombre se arrepiente y luego es restituido una vez más a la comunión de la iglesia. Ahora, mis hermanos, con respecto a la apostasía, en la Biblia encontramos advertencias a la iglesia que estaban destinadas a alertar sobre el peligro mortal de abandonar esa relación de unión con Cristo, a motivar la perseverancia en la fe y a mantenerse en obediencia. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. Eso que el apóstol o que en la Biblia encontramos, esas advertencias, son referencias a la realidad del peligro de caer en apostasía. La pregunta es, ¿quién no está en peligro de caer en la apostasía? La Biblia nos habla, hermanos, que nosotros debemos mantener una actitud de vigilancia, de constante vigilancia. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y cuando Pablo le dice eso a Timoteo, es porque él, Timoteo y cualquiera de nosotros no estamos exentos del peligro, mis amados hermanos, de caer en la apostasía. Usted sabe que nosotros hemos sido testigos de personas de las cuales usted diría, bueno, de esa persona yo jamás me hubiese esperado tal cosa. Pero así sucede, mi hermano querido. Porque es que la Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, la seguridad de mi salvación en Cristo. Porque aunque es cierto que la apostasía es un enemigo que acecha, sin embargo nosotros debemos estar seguros en Cristo. Eso, por supuesto, la seguridad de nuestra salvación debe ser algo fundamental en la vida de todos nosotros.
No puede existir un cristiano que no esté seguro de su salvación. Si hay un creyente que no está seguro de su salvación, el diablo lo va a zarandear, el diablo lo va a mover, lo va a confundir, porque de una cosa debemos estar seguros. El sacrificio de Cristo fue completo en la cruz. No hizo falta ni hace falta agregarle nada más al sacrificio de Cristo. Entonces, somos salvos por el sacrificio de Cristo. Somos salvos porque la palabra dice que lo somos. Somos salvos porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces sentimos su presencia en nuestras vidas y esa es señal de que somos hijos de Dios y que somos salvos. Ahora, mis hermanos, la seguridad de la salvación no debe llevarnos a nosotros a confiarnos, a pensar nosotros que el diablo no puede nada con nosotros, que no necesitamos orar, que no necesitamos buscar a Dios, que no necesitamos fortalecernos espiritualmente, porque la Biblia dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Entonces, cuando la seguridad de un cristiano es una seguridad carnal, hermano querido, es decir, la persona está segura en lo que esa persona cree y en lo que esa persona siente. Su seguridad no está en Dios, sino está en su propia mente carnal. Es una seguridad carnal. Y la seguridad carnal es aquella, ustedes saben que la seguridad carnal llevó y condujo a Pedro al fracaso. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro terminara negando al Señor? Precisamente esa seguridad carnal. Cuando el Señor le habló y le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo, cuando el Señor le dijo, te digo que tú me negarás 3 veces, Pedro no quiso creer lo que el Señor le dijo, no lo aceptó. Es más, digamos, le reprochó al Señor lo que le dijo. Simplemente le dijo, no, Señor, si tal vez estos otros pueden negarte, pero yo no, así me toque dar la vida, así me toque ir a la cárcel, pero yo nunca te negaré. Esa seguridad carnal, mis amados hermanos, es la que lleva al fracaso. La verdadera seguridad en Dios nos lleva es a colocarnos a sus pies, a humildemente reconocer delante de Dios nuestra necesidad, nuestra debilidad humana y carnal. Eso es lo que cada vez que vamos a la presencia de Dios reconocemos nuestra humana debilidad. Reconocemos nuestra naturaleza caída delante del Señor y lo muy necesitados que estamos de Él, que no dependemos de nuestra fuerza, sino de su misericordia y de su mano que nos sostiene a nosotros. Entonces, el cristiano que verdaderamente está aferrado al Señor nunca será un orgulloso que se cree más que los demás, cuya seguridad es carnal, cuya seguridad es en sí mismo y no en Dios. Entonces, mis hermanos, encontramos en la palabra pasajes que advierten acerca de esto. Ahora, siempre ha surgido digamos, el que algunos dicen, un cristiano no puede apostatar. Y nosotros vemos, por ejemplo, en la palabra de Dios, si miramos, por ejemplo, el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, es una maravillosa parábola, la de la vid y los pámpanos. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, dice el Señor, por la palabra que os he hablado. Pero a pesar de que ellos estaban limpios por la palabra, el Señor les dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo,
si no permanece en la vid, y vosotros, si no, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La vid, vosotros los pámpanos o las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. A mí me parece, mi hermano, que este versículo de la palabra de Dios, por supuesto que hay más en la escritura, este versículo dice, digamos, dice, el que permanece, perdón, dice, el que en mí no permanece, es, digamos, refiriéndose a alguien que estaba unido a él, pero que no permaneció unido a Cristo. Dice, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Entonces, mi hermano, lo que yo puedo entender es que una persona, y es lo que algunas personas no pueden entender, y es el hecho de que si el Señor me salvó, entonces yo estoy seguro eternamente y para siempre, y por eso puedo, por eso no necesito orar, no necesito buscar a Dios, no necesito pedirle a Dios que sostenga mi vida, que no me deje apartar de sus caminos, no, no debo estar vigilante acerca de mi vida espiritual, de cómo estoy. Entonces, lo que vemos aquí es que una persona que no toma en serio la vida cristiana, que ha conocido la palabra de Dios, que ha conocido el evangelio, que está en los caminos del Señor, pero si no permanece, es permanecer en el estado en el que el Señor en el estado de hijo de Dios, en el estado de persona salvada por Cristo. No permanecer. Es decir, la persona simplemente toma la iniciativa de separarse de la comunión del Señor. No es que el Señor lo echa, sino que dice, el que en mí no permanece. Entonces, no hay que ver la salvación como que el Señor quiso a este salvarlo y a este otro, por más que él hiciera algún esfuerzo, lo quiso condenar y mandar al infierno. No, hermano querido. Se trata de la persona misma. Esa persona pudo conocer el camino del Señor, pero si la persona voluntariamente y deliberadamente rechaza el regalo de Dios, la salvación, rechaza lo que el Señor le dio, lo que ha recibido de parte de él, dice la Biblia, será echado fuera como pámpano. Dice, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso, por supuesto, hace una clara referencia a lo que es la condenación eterna, mis amados hermanos. Entonces, en la Biblia tenemos advertencias como esas. Tenemos, por ejemplo, en la palabra de Dios, en Primera Corintios, por ejemplo, el capítulo 15. Primera Corintios 15, dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis. Aquí el apóstol Pablo anima a los corintios a retener, o sea, conservar la palabra que habían recibido por medio de la predicación. Dice, eso demostraría que ellos eran personas salvas de Cristo, de la iglesia. Y el versículo 6 dice, después, el 6, sí, perdón, el 2 es el 1 y el 2 estaba equivocado. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces, algunos dicen, bueno, la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y la cuestión es que
el que es salvo perseverará hasta el fin. O sea, una persona verdaderamente salva que ha conocido al Señor va a perseverar hasta el fin. No se va a quedar tirado en el camino. Mire lo que dice Santiago. Santiago tiene dos versículos muy interesantes. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se extraviare de la verdad. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Una persona que ha conocido la verdad, que está en la iglesia, y dice, si uno de entre vosotros se extraviare de la verdad. Eso quiere decir que el apóstol, hermano, guardaba la posibilidad y que él consideraba que había la posibilidad de que alguien, aunque fuese cristiano, aunque estuviese en la iglesia, podía apartarse. Lo que nos dice ahí, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué dice la Biblia salvará de muerte un alma? Porque si ese cristiano estaba en la iglesia y se apartó de la verdad, ¿qué hubiese sucedido, hermano querido, si él permanece apartado de la verdad? ¿Qué pasa? Se pierde. Muerte es lo que dice, salvará de muerte un alma. Eso quiere decir que si ese creyente que se apartó de la verdad hubiese permanecido en ese estado, pues lo que hubiese encontrado sería la muerte. Y hermanos amados, con respecto a esto de la apostasía, quisiera que recordáramos algunos ejemplos que la Biblia habla de apostasía para que nosotros nos demos cuenta que efectivamente eh, algunas personas pueden, siendo creyentes, habiendo creído en el Señor, se pueden apartar de la verdad. Ahora, eh, tenemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, mis hermanos. Ustedes conocen ese pasaje del becerro de oro, de cuando Israel se prostituyó tras el becerro de oro. En Éxodo 32, allí vemos lo que hace Israel. Se apartaron del Dios verdadero y terminaron adorando un becerro. ¿Cómo se llama eso, hermano? Eso es apostasía. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, del versículo 7 al 23, habla precisamente de lo que hizo Israel al apartarse de Dios e irse tras los ídolos. Simplemente es una forma de apostasía. Pero a pesar de que Israel apostató, sin embargo, dice la Biblia que un remanente de Israel será salvo. Por ejemplo, Isaías, el capítulo 1, Isaías 1, los versículos 2 al 4, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, dice, se volvieron atrás. Esto
estos son versículos que ilustran muy bien la apostasía de Israel. Volverse atrás es apostatar de lo que una vez se creyó. Jeremías capítulo 2 también habla acerca de la apostasía del pueblo judío. En el capítulo 2 de Jeremías, los versículos 1 al 9, habla acerca de la apostasía de Israel. Por ejemplo, el versículo 4 dice: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Así dijo Jehová, y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, con los hijos de vuestros hijos pleitearé, dice la palabra de Dios, escribiendo la condición apóstol. Si vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, perdón, Pablo, por ejemplo, le dice a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 4, dice a ellos: de cierto os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esa es una palabra fuerte, mis amados hermanos. Una expresión fuerte de Pablo, porque caer de la gracia no significa otra cosa sino perder la salvación. Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe esperanza en la justicia. Pablo les dice además en el versículo 7: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es impresionante lo que Pablo le dice a los Gálatas acerca de aquellos que dejaron el evangelio de la gracia y se fueron tras la ley. Una vez más, digamos de esa manera, mostrando así una condición de apostasía, la cual pues ya hemos mencionado pasajes como 1 Timoteo 1, 18 al 20, segunda de Pedro capítulo 2, que hablan acerca de la apostasía también. Ahora, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? ¿Por qué las personas o sea, cuáles son los pasos que hacen que un creyente se vuelva un apóstata? Quiera mirar, hermano mío, si en el chat hay alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos hablado. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, mis amados hermanos, que podamos aprovechar este momento para aclarar alguna pregunta con relación a este tema de la apostasía? Si la hay. No la hay Diego, entonces. Sí, bendiga. amén. Los unitarios son apóstatas. Bueno, mi hermano, digamos que según lo que nosotros hemos expresado, la apostasía
tiene que ver con haber conocido la verdad, con haber caminado en la verdad y después de conocer la verdad, entonces digamos que un apóstata sería, hermano John Jairo, una persona, por ejemplo, que ha conocido la sana doctrina y que se va tras una doctrina de error y después aquello que un día predicó y aquello que un día creyó y hasta enseñó, lo pisotea, se para encima de eso y simplemente dice que era una mentira, que era un engaño, que así como han habido tantos casos en este tiempo de personas que, entonces digamos, una persona que conoció una doctrina de error, pues uno no puede decir que apostató porque solamente puede apostatar aquel que ha conocido la verdad y que entonces se desliga de esa verdad y se vuelve contra esa verdad que un día creyó y que un día predicó. Entonces, sí, sí está claro el asunto de la apostasía, ¿sí? Amén. Entonces, ¿alguna otra pregunta adicional o continuamos, mis amados hermanos? El tiempo ya está concluyendo, pero les voy a dejar un abrebocas para nuestra próxima enseñanza. Hay unos versículos en la Biblia que están asociados con este tema y que son versículos controversiales, hermanos, pero que obviamente pues necesitamos una respuesta al respecto. Y estos versículos están en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5. Bueno, es un solo versículo, nada más. Hola Gloria, ¿cómo estás? ¿Quién está ahí? Bien. Entonces, el versículo al cual me refería es el versículo 16 del capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan. Seguramente lo habrán leído, ¿cierto? Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Amén. Seguramente ustedes habrán leído este pasaje en alguna ocasión, ¿cierto? ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado no de muerte. Entonces, este es uno de los versículos más difíciles de la Escritura. Incluso, hermanos, digamos que la iglesia tradicional ha utilizado versículos como este para fundamentar su doctrina de los pecados veniales y los pecados mortales. ¿Sí? ¿Sabe usted si ha escuchado al respecto, cierto? Pecados veniales y pecados mortales. De ahí, por ejemplo, ellos han sacado esa doctrina, que hay pecados veniales y que hay pecados mortales. Entonces, el asunto que nosotros debemos definir en un pasaje como este es si esa expresión muerte se refiere a muerte espiritual o muerte física. Eso es algo que nosotros necesitamos definir para comprender realmente digamos, lo que se dice allí. Y usted puede encontrar, hermano querido, opiniones, digamos, del uno y del otro lado. Digamos, yo diría que están divididas las opiniones, digamos, como entre mitad y mitad. Los que creen, unos que se refiere a muerte espiritual y otros que se refiere a muerte física. Ahora, hermano, digamos,
el tiempo ha transcurrido y de pronto, pues, yo quiero explicar bien detalladamente este versículo y si empezara a hacerlo ahora quedaría inconcluso. Entonces, simplemente quería darle este abrebocas para, digamos, la próxima enseñanza, que será el día jueves, donde voy a explicarle muy bien este versículo para que nosotros tengamos, o sea, lo que yo considero, según lo que yo veo de la palabra de Dios, cuál sería, digamos, la interpretación que más se ajusta a lo que quiere decir este versículo. Usted sabe que cuando vamos a interpretar algún versículo de la Biblia, eh, todo versículo debe tener, digamos, presente el contexto y debe utilizarse el contexto siempre que se va a interpretar un versículo en la Escritura. Entonces, por esa razón, necesitamos ver tanto el contexto del evangelio, perdón, de la carta de Juan, como también el contexto del Nuevo Testamento, por ejemplo, para que tengamos una idea. Incluso podemos remitirnos al Antiguo Testamento, donde encontramos, por ejemplo, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, usted sabe que habían pecados mortales en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuáles? El adulterio. ¿Por qué decimos que el adulterio era un pecado mortal? Porque lo sacaban afuera y lo apedreaban. Exactamente. Usted mire, cuando usted lee en la ley, usted encuentra que alguna clase de pecados, la pena era la muerte, ¿cierto? Pero que había otra clase de pecados para los que, ¿qué se hacía? Presentar un sacrificio. Exactamente. Entonces, había la posibilidad de que se hacía expiación con la muerte, con el sacrificio de un animal y de esa manera, pues la persona quedaba con su pecado expiado. Pero en otras ocasiones, la muerte. Ahora, hay ocasiones también en el Nuevo Testamento de personas que pecaron y digamos que la consecuencia que atrajeron sobre sí por causa de ese pecado fue que Dios los cortara y que murieran. Por ejemplo, ¿quién? Zafira. Ananías y Zafira. Zafira y se me olvidó el otro. Ananías y Ananías. Zafira Ananías y Zafira. son un ejemplo en el Nuevo Testamento de personas que cometieron alguna clase de pecado grave que, digamos, lo que hizo Dios fue cortar estas personas. En este caso estamos hablando acerca de la muerte física, ¿verdad? Ahí no estamos mencionando muerte espiritual. Pero como le digo, hermano, esto es simplemente un abrebocas, porque en la próxima enseñanza la idea es que podamos desmenuzar el texto y poder dejar claro qué es lo que realmente nos querría decir el apóstol en este sentido. Bien, mis hermanos, pero con respecto al asunto del tema de la apostasía, todo quedó claro, no hay ninguna pregunta. Amén. Sí, amén. Está claro, amén. Entonces, recordamos que solamente puede apostatar una persona pues que ha creído, porque entonces, ¿de qué va a apostatar entonces? Un Amén. incrédulo no puede apostatar de nada porque no ha creído en nada, no ha creído en Cristo. Entonces, y tenemos ejemplos bíblicos de apostasía. Por ejemplo, mis hermanos, un ejemplo de apostasía en el Antiguo Testamento que nosotros no mencionamos. ¿Quién pensaría usted, por ejemplo? Bueno, creo que de pronto cuando Moisés bajó del monte de Sinaí, que encontró a su pueblo en la idolatría. Los hijos de Eli. Coré y Avirán. Sí, los hijos de Eli. Coré y Avirán. Ese lo mencionamos. Los hijos de Elí, Coré y Avirán. Datán, Coré y Avirán.
Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl es un ejemplo de apostasía. Ujú. Y Salomón también. pero Salomón. Salomón también es fue. un ejemplo de Ajá, apostasía. amén. Por ejemplo, David, No, David no. David No, no. David, no. todo fue el de la carne, no el espíritu. ¿Por qué David no puede ser ejemplo de apostasía? Porque David pecó y se arrepintió y siempre tuvo Ujú. el honrar, el adorar y agradar a Dios. Por eso decían en el Salmo 51 que lo lavara más y más de su maldad, porque el pecado siempre estaba delante de él. O sea, que le haya un claro ejemplo de que a pesar de lo que él era, quería siempre agradar al Dios verdadero, al Dios de sus padres. O sea que no es posible apartarse del pecado de apostasía. No, el pecado de apostasía. ¿Qué es Claro, eso? Apartarse, sí. se arrepiente de corazón y le pide Sí, perdón a Dios, sí, claro. Por eso, claro. entonces, Volver. si una persona puede apartarse de la apostasía, recordemos lo que dice, por ejemplo, Santiago, ¿no? ¿Qué leímos nosotros en Santiago capítulo 5? Sí, 5:20. Que será, si él se arrepiente, será librado del pecado y la muerte. Dice, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad Y alguno hace volver. y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver del error, volver al pecador del error de su camino. Ahora, Lo librará, salvará de muerte un alma, ¿cierto? lo salvará ¿Sabe de qué la me muerte. llama la atención, hermano? Porque primero dice, si alguno de entre vosotros, o sea, hermano, ¿cierto? Pero después dice, el que haga volver al pecador del error. O sea que ya el apóstol lo llama como si fuera uno que no hubiese Extraviado. conocido a Cristo nunca, lo llama un pecador, Sí. porque así vive, porque se extravió de la verdad, porque se apartó de la fe de la verdad. Y si él hubiese permanecido en ese estado, ¿cuál hubiese sido la consecuencia? Ahora, La salvará muerte de de su muerte un alma. ¿Se Ujú. refiere que a la muerte física? No, del alma, A la espiritual. a la muerte del Se alma. refiere a la condenación, Espiritual, ¿cierto? a A la la condenación, espiritual porque le dice que salvará un alma, o sea, todavía no está condenado. Hay oportunidad para él para salvar esa alma. Pero está en peligro, ¿cierto? Sí, por ejemplo, a mí me parece que David estuvo en peligro cuando hizo matar al esposo de Jezabel, al esposo de... ¿Qué hubiese sucedido si David no se hubiese arrepentido? Había muerto, o sea, había O sea, apostatado porque el hecho de que David fuese un hijo de Dios, igual, si él no se arrepiente del pecado Ajá. que cometió, pues imagínese, Pastor, no se había salvado. exactamente. Entonces, pastor, yo creo que este David no apostató, David pecó y se arrepintió, porque es que David nunca renegó ni negó a Dios ni se apartó de la doctrina. Una cosa es pecar y otra cosa es quitar y o sea, no dejar de creer en la verdad. Ella nunca dejó de creer en su Dios, que era Jehová el verdadero. recordemos que hemos visto que la apostasía tiene dos aspectos, ¿cierto? Ajá. El moral y el teológico. Entonces, si miramos solamente la parte moral, entonces lo que hizo David fue terrible. Digamos, es que apostatar es desligarse, es decir, David creía que no se debía matar y sin embargo ordena la muerte de Urías. David creía en que no se debía adulterar y sin embargo lo hizo. Entonces, esa es una forma de apostasía. Lo que pasa, mis hermanos, es que, digamos, la apostasía, por supuesto, es un camino de degradación,
donde la persona pues comienza mal y si sigue en ese camino pues obviamente se va a ir degradando cada día más. Esa persona llega a un estado donde ya no hay nada que hacer, donde ya la persona no regresa, no va a volver en sí. Tristemente eso pasa. Amén. Tenemos, por ejemplo, el caso, decíamos en el Nuevo Testamento también, el hombre aquel que se metió con la mujer de su papá, ¿cierto? El apóstol Pablo dijo una inmoralidad que ni aún entre los gentiles, decía el apóstol Pablo. Sin embargo, pues por lo que vemos más adelante, el hombre se arrepintió y aunque fue expulsado por su conducta, por su pecado, pues fue perdonado después. Entonces, por esa razón, mis hermanos, la salvación está en la sola potestad de Dios y una persona que hoy parezca no ser salvo y no tener oportunidad de salvación, mañana puede arrepentirse y volverse Amén, y amén. humillarse ante Dios. Así es. Como el caso de Manasés, ¿se acuerdan del rey Manasés? Oiga, hermano, ese fue un apóstata también. Porque usted sabe qué fue lo que hizo él, ¿no? Él dice que pasó a sus hijos por el fuego y que incluso introdujo un ídolo al templo, hermano. Capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Y eso no es apostasía, entonces, ¿qué es apostasía? Pastor, Sí, mira, Judas también describe a los apóstatas como impíos y como aquellos que usan la gracia de Dios como licencia para cometer actos de libertinaje. ¿quién dijo? ¿Quién me habló? La sobrina de la hermana Zeneida. Ah, Dios la bendiga. Claro que sí, es muy buen aporte el que usted hace, hermana. Porque Judas hace una descripción muy detallada de lo que es la apostasía. Y entre lo que Judas, el apóstol, describe relacionado con la apostasía, él dice lo que dice la hermana, impíos. Y impío significa alguien que fue pío, que fue creyente en algún tiempo, pero que se apartó. Eso es un impío. Entonces, lo que hizo Manasés en segundo de Crónicas 33 fue impresionante, hermano. Dice que él hizo conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había echado delante de los hijos de Israel, que reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. O sea, el papá derribó toda la idolatría y él la volvió y la levantó otra vez. Dice, levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, dice, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. O sea, esto es algo impresionante. Dice el versículo 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Es impresionante lo que este hombre hizo, hermano. Cómo se descarrió y se degeneró terriblemente, hermano. Pero usted sabe que al final Dios permitió que fuese llevado a prisión, encarcelado, atado con grillos y cadenas, y entonces el hombre se volvió a Dios y se arrepintió y Dios lo restauró. ¿Cómo le parece, hermano? Entonces, por esa razón, pues, solo Dios sabe quién es salvo y quién no lo es, ¿cierto? Nosotros nos guiamos por las apariencias a veces, pero Dios en su misericordia a veces trata con algunas personas que el mundo ha desahuciado y que piensa que ya no tienen esperanza. Pero así es la misericordia de Dios grande. Pastor Samuel. Sí, hermana Nuri. Por ejemplo, el reinado de Joás de Judá, que él hizo lo recto durante el sacerdocio del
del rey, del sacerdote Joiada. Ya Joás, cuando, ¿ah? Joás, dice usted. De Judá. Cuando él murió el sacerdote, él dejó de hacer lo bueno delante del Señor y se fue tras la idolatría. Y asesinó al Ajá. sacerdote que era precisamente hijo del sumo sacerdote Joiada, que fue quien lo adoptó a él como un hijo y lo Sí. guardó de la muerte cuando Atalía trató de matar a toda la descendencia del linaje real. Él también. También, sí. Entonces, bueno, mis hermanos, gracias a todos ustedes por sus aportes. Esperamos entonces el próximo jueves, claro, el martes estaremos en el servicio de oración y el jueves esperamos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, estudiando la palabra, porque es muy necesario, muy útil que podamos estudiar la palabra del Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido para compartir juntos, para juntos adorar, alabar al Señor y recibir el consejo de su palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Te doy muchas gracias por este tiempo que tú nos has permitido para estar aquí, Señor, aunque a la distancia, pero conectado con cada uno de mis hermanos, para experimentar este tiempo de bendición, Señor, a través de la adoración, de la alabanza, del compartir, Dios mío, de la participación de mis hermanos en este servicio. Gracias, Dios, por tu misericordia. Permite, Señor, que cada día nosotros podamos sentir en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo, esa hambre de estudiar tu palabra cada día más. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Permítenos seguir aprendiendo de ella cada día más, bendito Dios. Suplico, Padre Celestial, te doy muchas gracias por la palabra que nos has permitido, Dios mío. Permítenos afianzarnos cada día más en ella, perseverar en ella, Dios del cielo. Padre maravilloso, te suplicamos también, Dios del cielo, que te glorifiques en aquellas peticiones, Señor, que llegaron después de que tomamos las peticiones, las presentamos ahora mismo delante de tu presencia, Padre celestial. Glorifícate, Dios del cielo, en aquellos que han pedido sanidad, Dios mío, por familiares, Dios mío, que se encuentran lejos. Te presento este niño, Steven, Dios del cielo, glorifícate en él. Mira esa dificultad que tiene, Dios mío. Mira la necesidad que tiene en sus riñones, Padre celestial. Tú eres el Dios de milagros y de maravillas. Glorifícate conforme a tu divino propósito, Dios del cielo, en la vida de Steven. También, Padre celestial, en la vida, Señor amado, de aquellas personas allá en Venezuela, Señor, que se encuentran quebrantados de salud. Te pido también que te glorifiques en sus cuerpos, sanando, restaurando sus cuerpos. En el nombre de Jesucristo, Padre, glorifícate en ellos. Suplico, Dios eterno, en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, por este tiempo, en este día que nos has concedido. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga